Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del país donde nos estén escuchando. Mi nombre es Claudia Rodríguez y soy parte del equipo del doctor Eduardo Scholko. Y bueno, iniciamos con una serie de conferencias con la iniciativa del doctor Eduardo. En este caso, bueno, uno de los temas que me tocan muy de cerca, ya que mi abuela muere de cáncer, mi hermana tiene una situación de cáncer que afortunadamente ya está ahorita en remisión, y actualmente una prima hermana muy cercana con una situación de cáncer que el día de hoy va a tener una cirugía. Así que este tema creo que es esencial, sobre todo la información que el doctor Eduardo Scholko, que es nuestro médico en este proyecto, y hoy el doctor Duque, que también es una de nuestros invitados, maravillosamente dijo que sí a ser parte de lo que es esta conferencia a nivel internacional. Y bueno, aquí hablando del doctor José Wilson Duque Criollo de Colombia, donde es egresado de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, cursos avanzados de médicos de urgencias y diplomado de la UCAI, Fundamental Critical Care Support. Y bueno, obviamente, tanto el doctor Duque como el doctor Eduardo tienen un currículum enorme que me llevaría parte del tiempo en hablar de ello. Y bueno, para iniciar esta conferencia está nuestro querido doctor José Wilson. Doctor José, ¿está ahí en línea? Déjeme. Ahí está. Sí, doctor, ¿lo escuchamos? Señora, muy buenos días. Muy Buenos días, doctor. Doctora, Adelante. todos los compañeros, muchas gracias por esta invitación. Espero poder tenerles una charla que sea más o menos adecuada para el día de hoy. Vamos a hablar de una enfermedad que es bastante... Bueno, esta es la parte inicial. El tema que vamos a tratar el día de hoy es todo lo relacionado con el cáncer. ¿Qué es lo que significa el cáncer? En realidad, pues, el cáncer es una de muchas, múltiples enfermedades que padecemos los seres humanos y pues que ha venido evolucionando y que se ha incrementando en la última década, si no es mucho más, por múltiples causas. ¿Cómo conocemos o qué entendemos nosotros por cáncer? Dice que es un proceso degenerativo de crecimiento anómalo de las células. Es una enfermedad que se podía pensar en su gran mayoría de origen genético. Tenemos en cuenta que para hablar de cáncer antes tenemos que hablar de el ser humano. La persona es el ser humano está constituido de células, de miles y miles de células. Todo el cuerpo lo constituyen las células y cada parte de su cuerpo, digamos, el cerebro, el sistema respiratorio, los pulmones, el sistema digestivo, asociado en ella el hígado, todos son hechos por células y cada una de estas células tiene cada uno de estos organismos tiene una célula madre. Como en el caso del pulmón, la célula madre del pulmón son los alvéolos, en el caso del hígado, el hepatocito, en el caso del estómago, son las células simogénicas. Igual, eso es lo que desarrolla una persona normal. ¿Qué pasa con el cáncer? Llega a cualquiera de estos sitios, llámese hígado, llámese pulmón, llámese piel, y se posesiona ahí, hace presencia de unas células que no son normales, empiezan a hacer su crecimiento y van a hacer un proceso degenerativo, un crecimiento anómalo de cada una de estas células y que van a terminar en una multiplicación y en un proceso degenerativo, que es lo que nosotros llamamos cáncer. Ese es, a grosso modo, la definición del cáncer. La aparición y el crecimiento de células anómalas en determinadas partes del cuerpo, en determinadas estructuras del cuerpo, llámese piel, llámese pulmones, llámese hígado, etcétera, etcétera, que van creciendo, van haciendo un proceso que se conoce como mutación y se transforman en células malignas,
presentando los daños que conocemos nosotros en las diferentes estructuras y que es el cáncer. Ese sería el proceso de definición del cáncer. ¿Cuántos tipos de cáncer conocemos? Pues en realidad son muchos, son bastantes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, a nivel mundial, el cáncer que más daño ha hecho es el cáncer de mama en las mujeres, el cáncer de seno, que a nivel mundial ha producido una gran cantidad de casos nuevos, como es el seno de mama en el año 2019, presentó aproximadamente unos 271,000 casos en los Estados Unidos, pero no por ser el que más se presenta, y eso nos toca tenerlo muy claro. El cáncer no porque sea el que más se presenta, es el más agresivo. ¿Qué es lo bueno del cáncer? Que si en realidad lo podemos diagnosticar a tiempo, podemos darle un tratamiento y los resultados a la final son muy benignos. El índice de mortalidad de un cáncer diagnosticado a tiempo y tratado a tiempo es muy bueno, da muy buenos resultados y el porcentaje del índice de mortalidad disminuye considerablemente. Aparte de esto, a nivel general, a nivel mundial, el cáncer que más está afectando es el cáncer de pulmón. Ese cáncer es bastante agresivo. Ese cáncer es bastante rápido y pues igual las condiciones o el diagnóstico para este cáncer se realiza cuando ya está en estadios avanzados y es muy poco lo que se puede hacer ya en estadios avanzados. El cáncer se clasifica en estadios 1, 2, 3 y lo ideal sería poderse diagnosticar en los primeros síntomas, pero nos toca tener muy en cuenta que los estudios que se han hecho han permitido, sí, diagnosticar y tratar el cáncer y recuperar muchas personas, pero aún sigue siendo una de las causas de mayor muerte a nivel mundial. Entonces, tenemos en ese nivel, en ese índice de agresividad y presencia, está el cáncer de pulmón. Tenemos también el otro cáncer que es bastante agresivo, como es el cáncer de hígado. El cáncer de próstata también es uno de los que más se presentan, hablando ya del sexo masculino, pero este cáncer, como les dije hace un momento, si tiene un proceso de seguimiento adecuado, oportuno y a tiempo, la recuperación va a ser muy favorable, es muy benigno. Otro cáncer que también es muy frecuente es el cáncer de estómago, que en realidad este cáncer es bastante agresivo, bastante invasivo, con unos daños muy letales, y teniendo en cuenta esto, pues las edades, ¿cuál es la ventaja? Y no sé si sería ventaja o no ventaja, es que generalmente no se presenta en personas menores de 40 años. Ataca, lo que dicen los estudios es que el índice está mucho más presente en el sexo masculino y que su parte agresiva es ya después de la sexta, séptima década de la vida, pero que también este cáncer tiene, aparte de unos componentes genéticos, tiene otros componentes ambientales como son el estrés. Hay una situación que está muy relacionada con el cáncer gástrico, como es la gastritis, que igual ese dolor de abdomen que se presenta y que pocos le ponen mucho cuidado, piensan en una gastritis, en una úlcera, en una epigastralgia, y que se controla, el dolor se devuelve y se presenta, no se hacen los estudios, y cuando pues ya ingresamos a este tipo de patologías, pues tenemos un proceso bastante agresivo, bastante avanzado. Ese más o menos es la fisiopatología del cáncer gástrico. También está muy relacionado a una gastritis, donde se le hacen los estudios y qué es lo que más determina el proceso
tratamiento del cáncer gástrico es que haciéndole los estudios a una gastritis que ya se hace crónica, entonces un estudio o una endoscopia o de pronto un estudio en sangre para el Helicobacter pylori, que es una bacteria que está presente en él, sale positivo. A nosotros nos dice mucho que el Helicobacter pylori presente es un predisponente para el cáncer gástrico, que hay que hacerle su tratamiento por tiempo prolongado, tratarlo con protectores gástricos, con antibióticos y volver a repetir el examen para ver. Hasta que no se erradique esta bacteria, no podemos como estar más tranquilos en saber de qué podemos y estamos avanzando en cuanto al proceso de tratamiento y curación de esta patología gástrica. Eso en cuanto a los cánceres que más se han promovido y que más tenemos pendientes. Hablando nuevamente de en las mujeres, el cáncer de cervix y el cáncer de mama, que son muy, muy, muy agresivos. Y vuelvo a lo mismo. El tratamiento precoz o el diagnóstico precoz, que en realidad, por lo menos aquí en Colombia, no se está haciendo, no estamos como encima de eso. Y cuando ya llegamos a etapas avanzadas, vemos a una mujer joven en edad reproductiva con lesiones en masa, en senos, unas masas induradas, es que cuando uno las va a examinar, hombre, aterrado, sospecha 100% de un CA de mama, se hacen los estudios y vemos que en realidad están en etapa bastante avanzada. En la experiencia propia como médico cirujano, como médico de unidad de cuidados intensivos y en la época de médico hospitalario he tenido experiencias muy, muy crueles con mujeres que no llegan a la tercera década de la vida, ni siquiera tienen los 30 años, 26 años de edad, que están ya diagnosticadas con un CA de mama en estado avanzado y en fase terminal. Entonces, es una situación que en realidad me preocupa muchísimo, me entristece, porque se ha avanzado muchísimo en los estudios, pero en realidad el proceso de diagnóstico, y es lo que yo en mi práctica diaria me pregunto, como una persona en edades que no ni siquiera llegan a los 50 años de edad, tienen una situación de estas y que pues en ese momento no hay nada que hacer, el manejo paliativo y como dice el dicho, pedirle mucho a Dios. Esas son las patologías que más se están viendo. Hay otros cánceres que, bueno, hoy en día y en los últimos años se ha visto muy frecuente, que son los cánceres de las neoplasias hematológicas, como es la leucemia. Es una patología o es una neoplasia bastante agresiva que en realidad ataca a personas muy jóvenes, que no respeta sexos y que el porcentaje a medida que va pasando los años se ha hecho mucho más presente, se ha hecho mucho más agresiva. Y bueno, tristemente el trabajo mío que es en una unidad de cuidados intensivos es recibir estos pacientes ya en una condición crítica, en un estado de su neoplasia avanzado y en algunos casos pues atenderle las complicaciones, hacerle el soporte vital, el soporte nutricional que es definitivo y no el manejo paliativo. El proceso que en realidad tenemos bueno, yo creo que es a nivel mundial, yo digo que en Colombia, pero a nivel mundial el cáncer en realidad se ha ido avanzando, se ha ido progresando, se ha ido diagnosticando más rápido, pero los índices de diagnósticos de personas con cáncer son muy, muy altos. Yo tengo unos datos de hace más de 5 años donde decía que en el año eran más de 10 millones de personas que se diagnosticaban con cáncer de diferentes tipos y que de esas 10 millones de personas, pues en realidad la mortalidad era muy alta. El índice de mortalidad pues era casi un 60, un 70%.
Entonces, es donde nos hace, y la ciencia ha avanzado, los estudios han avanzado, las especialidades han avanzado, y hoy en día podemos contar con oncólogos de diferentes órganos y que hacen tratamiento. Pero entonces estamos fallando mucho en los estudios de diagnóstico. Eso lo vemos aquí en Colombia, lo vemos diariamente. Aquí en Colombia se practica mucho la promoción y la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, pero en realidad no ha sido posible llegar a metas adecuadas. Si nos Tenemos vamos un a minuto, otro, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, tenemos un minuto para seguir avanzando. Adelante. listo. Adelante, doctor. Bueno, en cuanto a los tipos de cáncer, pues ahí está avanzado. Uno que desearía agregarle, porque es que aparte de ser médico que trabaja en la unidad de cuidados intensivos, hace tiempos estoy dedicado a las infecciones por el virus del VIH. Entonces, también como la infección por el virus del VIH ataca directamente al sistema inmunológico y el VIH es una enfermedad de transmisión sexual que compromete los diferentes géneros. Entonces, en esta parte estamos avanzando en lo que es el cáncer anal, el cáncer rectal y los tipos de linfoma que tienen mucho que ver en su estado inmunológico. Y quería hacer énfasis en este tema porque en realidad el cáncer y los pacientes que he visto yo con este tipo de cáncer de colon, cáncer rectal, con los linfomas, son personas que ya llegan en un estado inmunológico deplorable, un estado de malnutrición, en un estado linfocitario precoz y que terminan en un 95% o más falleciendo. Y son personas que están demasiado jóvenes en este proceso. Entonces, nada, lo que quería decirles y lo que quería informarles en este proceso es que la ciencia ha avanzado muchísimo. Los planes de promoción y promoción de la salud, prevención de las enfermedades, sí, pero no hemos podido ganarle la batalla a este flagelo tan grande que es el cáncer, que se empieza de una manera silenciosa, que transforma completamente el sistema celular del cuerpo y que cuando ya tenemos un diagnóstico claro, ya estamos en fase crítica, en fase muy avanzada. Llegan los pacientes a la unidad de cuidados intensivos a un proceso de manejo paliativo, a manejar las complicaciones, a manejo de dolor, a mantener un estado de nutrición adecuado. Entonces, el cáncer, eso es lo que en realidad en términos generales es lo que a mi concepto, de la manera más humilde, puedo expresarle a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo. Realmente, obviamente, en la terapia intensiva uno debe ver cosas realmente crudas y difíciles. Voy a poder usar un poco lo que usted ha hablado un par de veces en esta presentación. Básicamente, el doctor habló de la epidemiología, habló del cáncer de mama. Creo que es importante para todos nosotros ver lo que ve un intensivista, una persona que es un médico internista que se dedica a la terapia intensiva y obviamente ve pacientes de HIV, en el cual tiene una maestría en HIV, en virus del SIDA. Yo voy a presentar la otra parte de esto, que es básicamente qué es el cáncer con la oxidación celular y la cisteína, dónde se origina desde el punto de vista lo más fácil posible. Como le pasó al doctor, me pasó que es una cosa demasiado amplia y entonces es difícil y uno le dio epidemiología y uno podría hablar, me imagino, 5 horas acerca solamente de la epidemiología mundial del cáncer de mama. Yo, como ven, soy una persona vieja, ya que tengo un historial realmente largo. Les voy a contar un piquitín de mi historia. Yo nací en Buenos Aires, ahí a su izquierda, de día y de noche. Nosotros no tenemos Casa Blanca, tenemos Casa Rosada, donde está el presidente de los Estados de Argentina, perdón.
Y acá abajo ven un típico café, el café Tortoni en Argentina, es un café que tiene más de 150 años. No dejen, si viajan a Buenos Aires, de ir a los glaciares del lago argentino, el glaciar Perito Moreno. No dejen de ir a las cataratas del Iguazú, no ahora porque no tienen agua, y no dejen de ir en la zona noroeste de Argentina al tren de las nubes que hay en Argentina. Esto no es una de las maravillas de Argentina, esto es cuando yo estudiaba para maestro, ahí me tienen, yo soy maestro de escuela, y mucho después decidí estudiar medicina, a los 27 años me fui a Estados Unidos ya con los boards dados y ya habiendo terminado una residencia de ginecología y obstetricia, y hice una nueva residencia de medicina de familia. Y me dediqué a enseñar, primero en la Universidad de Illinois, después en Northwestern, medicina de familia para preparar médicos rurales, básicamente. Acá tienen a mi hija que llegó con 8 años, es médica, se recibió en la misma universidad del cual yo soy profesor, y ella es médica internista en el Hospital de Veteranos de Milwaukee, pero a ambos lados tengo mis 2 hijos que no son mellizos, pero sí son ingenieros mecánicos ambos, y acá tenemos los futuros médicos o ingenieros. A la izquierda Henry, a la derecha Josie. Esto es lo que era yo hasta el año 2016. Yo soy médico alópata, me gusta mucho, mucho la psicología médica, me gusta mucho la meditación, el yoga, el origen básico de las enfermedades. No cómo se origina solamente, sino por qué se originan las enfermedades. Como ven, la medicina alopática tiene mucho para la hipertensión, poco para el autismo o nada, mucho para la diabetes, nada para el síndrome de Down, y lo mismo es para el cáncer. Tenemos poco, y hoy en este seminario lo que voy a considerar son 3 cosas, básicamente. Lo primero que voy a considerar, a ver si puedo, a ver si me funciona esto, lo primero que voy a funcionar es la formación o aparición del cáncer, lo que dijo el doctor acerca de los tóxicos. La célula, en realidad, alguna célula, por ejemplo, cuando nombró el cáncer de estómago, en algún momento, muchos años antes de que ese señor llegue a la terapia intensiva, como dijo él, no prestó atención. No prestó atención, era un hombre de 60 años por primera vez o de 50, por primera vez tenía acidez, pero como el hijo tiene acidez desde temprano, desde los 22, porque es muy nervioso, no le prestó atención. Este es el momento donde quizás se formó y tardó 5, 7, 8 años en llegar a la terapia intensiva. Todo ese tiempo, en realidad, primero no lo veíamos y después el Señor ya no lo quería ver. O sea que hay un tiempo que pasa desde que se origina la célula cancerosa hasta que llega el diagnóstico. En el cáncer de pulmón son unos 4 años, en el cáncer de estómago en el cáncer de cuello uterino, por suerte, tenemos Papa Nicolau. Así que el Papa Nicolau lo que hace es darnos un diagnóstico de precáncer, es como vimos hace 3 semanas con la doctora Jenny Guzmán de la República Dominicana. O sea que una vez que yo veo en una radiografía que hay una sombra y yo empiezo a hacer la tomografía computada, ya han pasado 2, 3 años. Primero el tumor fue una sola célula, después 2, después 4, después 8, después 16, después 32, y hasta que uno no tiene un par de millones de células no lo puede ver. Y por último, viene la terapia. Ahora sé que tengo el cáncer y tengo que diagnosticarlo, tengo diagnosticado y tengo que tratarlo. Y voy a tratar de explicar todo lo que puedo para no llegar a la terapia intensiva del doctor Wilson. Acá tienen un cuello uterino, un cuello normal, un cuello con una lesión premaligna de alto grado y finalmente un cáncer. Esta evolución no siempre es así, pero muy a menudo es así. Y acá tienen un hermoso Papa Nicolau normal. Células con ángulos,
núcleos bien chiquititos. Miren el tamaño de estos núcleos y de estos ni les digo. Esto es lo que hace que el patólogo, cuando ve el Papa Nicolau, diga Papa Nicolau de alto grado. Y nosotros tratemos de ir a ver qué es lo que tiene la señora. Ahora voy a cambiar un poco de... Ya más o menos les muestro los métodos y tenemos un problema. En Estados Unidos la medicina, se gana dinero con la medicina. Y me imagino que debe ser lo mismo en Colombia, en México, en todos lados, excepto en los lugares donde la medicina es parte de la medicina social. España, Italia, Francia, Inglaterra, Suecia, Suiza, Alemania, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hacen muchos de los medicamentos y muchos de los estudios que se hacen para estar dentro de las guías, para estar aprobados? Bueno, acá tienen, esto salió en el Journal de la American Medical Association, donde todos los médicos estamos, de Estados Unidos. Son los gastos en lobbying y contribuciones en las campañas de las compañías farmacéuticas y compañías de productos de salud. Por suerte, la compañía nuestra no está en este grupo. En promedio, dice acá, en promedio, 233 millones de dólares por año se hacen en lobbying al gobierno federal, 414 en contribuciones para presidenciales y congresistas, y 877 millones en contribuciones a los estados, porque claro, hay 50 estados, entonces. ¿Y a quién se le hacen estas contribuciones? A los legisladores más grandes, porque son los que soportan y hacen la referencia o aprueban el precio de las drogas y su regulación. Imagínense la presión que tiene un político para aprobar. Y lo voy a ver varias veces esto, porque estudiar una droga contra el cáncer cuesta 100, 200, 300 millones de dólares. Y si no te la aprueban, la compañía pierde eso. Así que muchas veces, y puedo mostrarles pruebas, de que muchas veces esas drogas no tienen todo el poder que marca el algoritmo. El origen del cáncer, como dijo el doctor, lo voy a pasar rápido porque ya lo dijo, son los ataques de radicales libres al ADN. Las células se dividen constantemente. Cuando hay ataques al ADN, a los genes, ahí es donde la célula muta. Estos radicales libres o especies reactivas de nitrógeno son los que crean el caos a veces en la célula. No solo el caos en el núcleo de la célula, sino en la célula en general. Y como dijo el doctor, los tóxicos y los virus. ¿Qué tóxicos? Ya los van a ver, les tengo una lista de tóxicos. Ya sea o un tóxico solo, o un tóxico más el virus, o un tóxico más el estrés que produce la vida diaria, o un tóxico más el estrés, más las conservas que traen conservantes, más las verduras que traen fertilizantes, pesticidas, etc. Terminan atacando y terminan mutando a la célula. Y encima esta persona que tiene estrés no tiene un buen sistema inmune y se le escapa al sistema inmune la célula y comienza un cáncer. Recuerden que tenemos un sistema inmune que vigila que nosotros no tengamos cáncer. Todos estos alteran los genes, alteran la división celular, alteran la transcripción. Ya van a ver cuando la división se divide, cuando el ADN se divide para formar dos células. Finalmente, una vez que eso crece, lo diagnosticamos, esto produce metástasis y hay cánceres que son más metastáticos, otros que son menos metastáticos. Acá tienen los factores que le contó el doctor. Los factores genéticos, esa predisposición que dijo el doctor para el cáncer de mama, más el cigarrillo. 8 de cada 9 fumadores muere del cigarrillo. Y el otro, el que no murió del cigarrillo, justifica que los otros digan,
Viste que no murió, así que voy a fumar. El escape de combustible, los metales pesados, los pesticidas, hay cientos de contaminantes. Lo mismo es la radiación. Nosotros creemos que nos vamos a hacer un rayo, pero la capa de ozono, los rayos ultravioletas, residuos nucleares. Miren la dieta, el alcohol, las grasas, la insuficiencia de fibra con la constipación, los alimentos curados y ahumados, carbonizados o en escabeche, y por supuesto ciertos virus. El doctor lidia prácticamente con el primero y el último con seguridad juntos, porque el paciente que está inmunodeprimido, el virus del papiloma humano, el famoso HPV, ese virus del papiloma humano, especialmente el 16, el 18, el 31, el 33, el 45, producen mutaciones en las células para producir cánceres. Todas estas cosas que ustedes ven acá arriba, más los factores genéticos, forman radicales libres que provocan la descompostura del ADN. La función inmune, como les dije, está descapacitada, porque si está capacitada puede sacar, y así es como se forman las células cancerosas en general. Obviamente las radiaciones, en el caso del melanoma, del cáncer espinocelular y vasocelular, las radiaciones del sol son lo más común. Ahora, ¿qué papel cumple el glutatión? Que ya les voy a explicar y se van a acordar, el más importante antioxidante intracelular. Intracelularmente, lo único que provoca todo esto es radicales libres, óxidos. Y lo más importante es saber que si nosotros desoxidamos nuestras células, vamos a poder prevenir mucho de esto. Así que cuanto menos radicales libres hay, mejor trabaja la transcripción del ADN y hay menos errores. Y habiendo ya más glutatión, hay menos tóxicos, porque la manera de limpiar los tóxicos que tiene el más importante detoxificante de nuestro cuerpo, el hígado, es el glutatión. El proceso de los tóxicos produce una enorme cantidad de radicales libres y se necesita mucho glutatión para poder sacar esos radicales libres. Todavía ni entramos en materia y ya estamos en el medio de la presentación. Y desde hace muchos años se estudian los antioxidantes en general. Por ejemplo, este es un estudio acerca de los betacarotenos y la vitamina E para una variedad de cánceres. Esto realmente es importante porque ustedes ven que no es solamente el donador de cisteína lo que voy a presentar hoy. Esto realmente es por qué la célula cancerosa, que es distinta a la célula normal de la célula cancerosa, y por qué el donador de cisteína que aumenta el glutatión es parte de lo que yo llamaría el tratamiento. Entonces, este lado izquierdo, ustedes tienen las células normales, del lado derecho, las células cancerosas. Las células normales tienen un crecimiento limitado. Si ustedes se fijaban bien, el doctor en una de sus diapositivas puso un crecimiento ilimitado y como que no tienen límites, crece y crece, y esa es la célula cancerosa. No tiene adhesión celular, entonces va por todos lados. El segundo gran problema es que la resistencia a una célula normal tiene que ver con el nivel de glutatión. Cuanto más glutatión tiene una célula, supongamos que necesite 50 moléculas de glutatión, cuanto más glutatión tiene, mejor se va a defender de la oxidación y más rápido va a limpiar la célula. De esa misma manera, la resistencia de las células cancerosas está aumentada por su gran contenido de glutatión, no de todos los cánceres, pero de una buena proporción. Los cánceres de sangre, por ejemplo, no son el caso. Entonces,
La resistencia aumentada es importante porque de esto vamos a hablar durante un par de minutos al final. La regulación de la producción del glutatión es por medio de la epigenética. En realidad, no tiene una regulación por retroalimentación. Mientras que la regulación del glutatión, el principal antioxidante, el que va a cuidar las células de la persona, es por los niveles de cisteína en el núcleo. Cuando hay mucha cisteína en el núcleo, avisa que va a dejar de fabricar moléculas de glutatión, y por eso es lo que voy a ver en unos minutos. Las células, y esto es para todo el mundo, en realidad las células se enferman por radicales libres. Cuanto más óxidos tienen adentro, más enferma está la célula y más disfuncional es. No importa que sea una neurona, que sea una célula muscular, estas lo que serían los motores de estos dos autos que parecen totalmente distintos. Este es un tractor, este es una Ferrari, pero tienen un motor y un caño de escape. Ustedes le cierran el caño de escape a la Ferrari o le cierran el caño de escape al tractor, y el motor, que produce calor y gases, no puede eliminar los gases, se va arruinando y no puede cumplir su función. Exactamente lo mismo son las células, no importa qué célula. Así que si yo le ordeno por un gen que tengo acá, le ordeno al núcleo que no saque radicales libres, o sea, poco glutatión, comienza esta célula a funcionar mal. Y si se tiene que dividir, casi seguro va a tener errores en la división. Y ahí está lo importante. Lo importante es, para defenderse, el cuerpo consume y agota un recurso indispensable para la buena salud, que es el glutatión. Pero ¿por qué nos cuesta tanto matar las células cancerosas con la quimioterapia? Porque tienen mucho glutatión. La gran mayoría de los tumores sólidos tienen mucho glutatión. Por eso es que les digo que es importante acordarse que la regulación del glutatión en la célula cancerosa es distinta a la regulación del glutatión en la célula normal. Hay estudios del glutatión del color que quieran, se descubrió en 1888, y lo más importante es que tiene un factor limitante, que es la cisteína. Hay muchísimo ácido glutámico, muchísima glicina, pero lamentablemente pasteurizamos la leche y cocinamos los huevos, así que casi toda la cisteína que nosotros consumimos está desnaturalizada. Esto lo saqué de Wikipedia, esto no es de ninguna compañía, todo el mundo puede ir a Wikipedia, poner la palabra glutatión y va a decir es el más importante antioxidante celular, intracelular, y es capaz de prevenir el daño celular. Como les decía, esto, si ustedes abren el caño de escape, previenen el daño del motor y del auto en general. Lo mismo es la célula. Así que lo que ustedes comen es lo que la célula va a producir o no glutatión. Y encima, esa cisteína de la cual nombraba, tiene un problema hasta para cuando uno la come. Cuando uno toma cisteína, por ejemplo en pastillas, casi todo se destruye acá. Por eso el NAC, que vamos a nombrar, la N-acetilcisteína, es intravenosa. El NAC oral no sirve prácticamente para nada. La posibilidad de que aumente la cisteína es casi nula. Esta es la manera, no quiero ir muy profundo, pero como ven, se necesita el glutamato, la cisteína, que es límite, forma glicina con cisteína, y acá se produce el famoso glutatión, que lo que hace es desoxidar la célula. Y vuelve y desoxida la célula. Y ahí lo tienen, el glutamato, la cisteína y la glicina, todos juntos en una sola molécula, y esto es la parte fundamental, la parte
los puentes disulfuro. Esto es muy, muy importante para la síntesis de glutatión. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes, por ejemplo, toman leche? Prácticamente la leche de vaca hoy no tiene cisteína después de que nosotros la pasteurizamos. La cisteína que tiene es inútil, no llega prácticamente al intestino delgado. Y me dedico especialmente a la cisteína porque eso es lo que hace que aumente el glutatión. De este libro saqué esto. En el intestino delgado, teniendo mucha cistina, que son dos cisteínas juntas, es la manera de llenar las células de glutatión y la manera de exponer las células cancerosas a una enorme cantidad de cisteína. Y así es como funciona la cisteína. Si yo tomo una enorme cantidad de cisteína, se junta con el ácido glutámico y la glicina y forma el glutatión que limpia la célula. Entonces ahora vienen un poquito algunos estudios. Como ven, esto es un estudio de carcinogénesis y radicales libres. Una revista específica que habla de cómo se forman los cánceres con los radicales libres. Y en uno de sus summaries, de sus resúmenes, dice que parece que los radicales libres están envueltos en la iniciación, promoción, progresión, de la fase progresiva de la carcinogénesis. Más dicen que la consideración del tipo de tumor sugiere que las estrategias con antioxidantes pueden llegar a ser una terapia para el tumor. Pueden encontrar en el Anti-Cancer Research un montón de cosas. Por ejemplo, está clarito que los niveles elevados de glutatión en células cancerosas en comparación con células normales. Por eso les decía que la regulación en células cancerosas está dada por esa famosa enorme cantidad de cisteína, que si yo en una célula normal le hago un bien aumentando el glutatión, ya van a ver que en una célula cancerosa le hago un daño y le permito a la célula cancerosa bajar el glutatión porque la regulación interna es distinta. Acá tienen un melanoma, acá tienen cómo son las células del melanoma. Esta es una piel normal. Fíjense cómo penetra y también se ven los núcleos. Este es un carcinoma vasocelular. Miren la desorganización que produce y el crecimiento invasivo. Este es un carcinoma que crece siempre y no da metástasis. Y esto es lo que ya les nombré, esas células tan bonitas de este Papa Nicolau y estas células tan horribles de esto sacado con la espátula en el Papa Nicolau. Entonces ahora sí me voy a dedicar a mostrar clarito la diferencia entre una célula normal y una célula cancerosa. ¿Cómo se produce el glutatión? La proteína acá es el glutatión. ¿La ven acá? Esto es el glutatión y se producen muchísimas moléculas de glutatión. Pero el código del glutatión está en el núcleo, ahí en el DNA o ADN. Lo que hacemos es conseguir un paralelo, transcribimos, buscamos el código y lo ponemos en algo que se llama ARN mensajero. Manda un mensaje desde el núcleo al citoplasma y acá se transcribe y se forma la proteína. Esto es la célula normal. Acá, si nosotros tenemos suficiente cisteína, acá constantemente se van a fabricar enormes cantidades de glutatión para poder limpiar la célula. No una molécula, cientos de moléculas. ¿Qué pasa en la célula cancerosa? La misma célula se vuelve cancerosa. Recuerden que este es de crecimiento ilimitado. Crece y crece y crece y se duplica y se duplica.
¿Cómo hago para que la ataque mi sistema inmunitario? ¿Y cómo hago para que la ataque la quimioterapia? Bueno, la teoría más típica que se cree en cerca de la cisteína es que la cisteína en enorme cantidad, cuando la célula sensa que sobra cisteína, la célula deja de producir mensajeros para formar glutatión. O sea que en la célula cancerosa, la enorme cantidad de cisteína para este mecanismo. Y finalmente, esta célula puede ser atacada por la quimioterapia, la radioterapia y cualquier otra cosa que ustedes quieran, especialmente la inmunidad alta que tiene todo el resto de sus células, debido justamente a la importancia de la cisteína en ello. Esto no es una cosa que yo lo saqué de la galera. Acá tienen los proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y dice la resistencia al cisplatino, el doctor Duque lo conoce perfectamente, la alta resistencia en cáncer de ovario, en células, porque tienen un aumento de la síntesis del glutatión. O sea que si yo le pongo una enorme cantidad de cisteína y bloqueo esto, la célula va a ser más sensible al cisplatino. Lo mismo dice acá el glutatión en la biología del cáncer y la terapia. Básicamente dice lo mismo, que si yo logro que este mecanismo pare, mi célula inmunitaria, el cáncer y la radiación van a encontrar a esta célula más desprotegida porque va a haber menos glutatión y esta es la célula cancerosa. El resto de las células atacadas por la quimioterapia, la radioterapia, van a tener la suerte de que el sistema de producción de glutatión es distinto. Hasta ahí estamos con que la persona ya tiene cáncer y lo que digo yo es, ¿qué terapias hay? Y voy a hablar muy brevemente también de la prevención. Puse acá las terapias por orden, la cirugía, todos la conocen, la quimioterapia, todos la conocen, la radiación, todos la conocen. NA quiere decir N-acetilcisteína. Hay múltiples trabajos acerca de inyectar. Es un inyectable que cuando llega a la célula se saca el grupo acetilo y queda la cisteína interna sola. Esa cisteína por vía endovenosa es tan alta que produce en el hígado, en la piel, produce una disminución del glutatión, como lo expliqué. El donador de cisteína, que es un donador oral de cisteína, aprobado por la FDA para que lo tome todo el mundo, porque ahí está la prevención. Por eso es que hablé tanto del donador de cisteína. Hay trabajos del resveratrol muy buenos acerca de este antioxidante para ciertos casos de cánceres. Hay también vitamina E, vitamina A, hay un montón de vitamina C, de vitaminas antioxidantes que si no hay glutatión adentro de la célula normal o no hay disminución del glutatión en la célula cancerosa, de mala fortuna tienen porque todas las vitaminas, todo el resto de los antioxidantes, excepto la dismutasa, todos actúan a través del glutatión. Por último, puse la homeopatía y el ozono para buscar controversia. Básicamente, ayer me hablaron por una paciente, y no voy a dar nombres ni edades, es una paciente de sexo femenino joven, con una carcinomatosis peritoneal, con un cáncer de ovario que pensaron que era un quiste de ovario roto por la edad del paciente. Se encontraron con la carcinomatosis y obviamente uno sabe el pronóstico de lo que es un cáncer de ovario regado al intestino, al hígado, etcétera, etcétera.
Y entonces, todas las cosas que uno le pueda dar pueden llegar a ser útiles. Y sí me puse a buscar cosas del ozono, porque la persona es de Colombia y en Colombia hay ozono. Hay personas que trabajan muy bien el ozono. Entonces, ¿qué hace el donador de cisteína? Básicamente, protege a la cisteína de que la destruya el estómago. Cae por el esófago, el donador de cisteína tiene una enorme cantidad de cisteína, tanta cisteína como la leche de madre, que sabemos que protege de cánceres, que mejora el colesterol, que tiene tendencia a mejorar el perfil de colesterol de por vida, a ser delgados, disminución de la muerte de cuna, disminución de la infección en el oído, de la meningitis, y todo lo que produce de bueno la leche de madre, posiblemente se deba a la enorme cantidad de cisteína, 6 veces más que la cantidad de cisteína que tiene la leche de vaca. Esa cisteína pasa al intestino delgado, se absorbe. ¿Y qué forma? Produce esto, se une y produce una enorme cantidad de glutatión que limpia la célula, se oxida, saca los óxidos y se reduce, saca más óxidos, y cuanto más glutatión, como ya expliqué mejor, ya esto lo pasé. Así que ahora, ¿cómo hago para dormir tranquilo? Como Chelsea, esta es la perra de mi hijo. ¿Cómo hago para dormir tranquilo? Bueno, realmente cada persona que me pregunta, le hablo de lo que sé. Pero ¿qué necesitamos nosotros de lo que sabemos? Avales científicos. Y sí es importante que ustedes le pregunten a la persona que los invitó a este webinar acerca de avales científicos, de ir al PubMed para ver mis diapositivas o para ver otros avales del donador de cisteína. Esto, acá lo tienen, la modulación nutracéutica del glutatión con proteínas aisladas del suero de leche humanizada, como les dije, y a la aplicación en cáncer y SIDA. Y acá es importante porque este libro es del doctor Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina 2008, en boga la semana pasada por haber dicho que el virus del COVID es un fabricado que nunca podría haber mutado, que tiene que haber sido fabricado. Les estoy hablando de un hombre que es premio Nobel por haber descubierto el virus del SIDA y haber ayudado también a descubrir la historia natural de la enfermedad del cáncer de cuello uterino. ¿Y qué es lo que dice el doctor Luc Montagnier en su libro? Dice que esta modulación nutracéutica recién descubierta del glutatión por el uso del concentrado de proteínas aislado del suero de leche de vaca natural humanizado, se extraen las proteínas y se eligen solamente las proteínas que tienen enorme cantidad de cistina, o sea, 2 cisteínas, para que lleguen a las células. Y humanizado quiere decir, como les dije, la leche de vaca tiene 6 miligramos de cisteína por gramo de proteína, la leche humana tiene 38 miligramos. Y dice, esta modulación recién descubierta, estamos hablando de 1997, en el SIDA y en el cáncer podría encontrar otras aplicaciones, y acá nombra las aplicaciones, el Parkinson, el Alzheimer, la arteriosclerosis, las cataratas, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo aval científico, el libro de referencias médicas. Cuando ustedes quieran, le preguntan a la persona que los invitó que le busque acá el donador de cisteína. ¿Y qué es lo que dice el libro de referencias médicas? Acá están todas las drogas que yo puedo prescribir en Estados Unidos. ¿Qué dice el libro de referencias médicas? Dice el glutatión bajo está estrechamente relacionado con la debilidad y el balance negativo de nitrógeno, como se ve claramente en cáncer, SIDA, sepsis, trauma, quemaduras e incluso en atletas que sobreentrenan. La suplementación con cisteína
No puede ser cualquier cisteína, les vuelvo a repetir, las cisteínas se destruyen en el estómago. La suplementación con cisteína se opone a este proceso y, por ejemplo, en el SIDA resulta en un aumento de la supervivencia. Estoy atrasado, Clau, discúlpame. Adelante, Doc, está interesante. Entonces, ¿cuáles son los estados de deficiencia de glutatión? Y los estados habla del SIDA, de las 2 hepatitis, tanto hepatitis tóxica como infecciosa, del Alzheimer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bien conocida por el doctor Duque, ¿sí? Mucho más acá está, el Parkinson, la radiación, los estados de malnutrición y todos nosotros, el envejecimiento. Recuerden que no están todas las patologías, porque el libro de referencia médica dice muchas patologías clínicas están relacionadas con el estrés oxidativo y están descritas en numerosas referencias médicas. Así que les mostré 3 de los avales. Cualquiera que quiere ir puede poner caída del glutatión y cáncer, caída del glutatión y cáncer de mama. Pueden poner inclusive cisteína y cáncer de mama. Y van a encontrar en esto, en el PubMed, acá, que es la biblioteca del Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos. En su momento fue privada, pero ahora es pública para todo el mundo. Entonces, yo al principio encontré que yo era la oveja negra, que yo era el profesor asociado de Northwestern, y todos me miraban con cara de, a ver, doctor, ¿con qué se va a venir hoy? ¿Con qué novedad? Ahora mucho peor, porque ahora a los pacientes a veces los mando a otras cosas para prevenir y para tratar, porque hay pacientes que van a la casa a morir, y el médico dice, no, no va a usar ozono. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a morir. Entonces la realidad es que espero que todos los que están aquí estén en este grupo. Yo acá me encontré, especialmente en Medellín, un grupo de personas del CISDET, de un grupo muy importante, que hay inclusive empresarios, que también usan medicinas alternativas. No solo medicinas complementarias, sino que, por ejemplo, hay una ortopeda que en vez de gastar $30.000 para usar guías para reconstruir huesos, tiene unas guías que cuestan 1.000 y son descartables. O sea, realmente, y es peruano. Así que yo lo que quiero es que ustedes sean parte del rebaño de ovejas negras que no se dejan convencer por esos políticos, esas guías y esos médicos que se manejan con los 877 millones de dólares que le ponen a los políticos para que aprueben ciertas cosas. Y no estoy en contra de todas esas cosas. Sí estoy en contra de ciertas cosas que hay en la medicina americana, por ejemplo, el atender a un paciente en 10 minutos. Yo todavía nunca lo aprendí, y me imagino que el doctor Duque, mucho menos como médico internista y como terapista, me imagino que mucho menos en Estados Unidos quieren que yo les enseñe a los residentes a que atiendan pacientes en 10 o 15 minutos. Y que aparte escriban la historia. Y que aparte lean. Imagínense la imposibilidad. Por eso somos prescribólogos. Prescribimos. Agarramos un papel y prescribimos lo que hay que hacer, en vez de tener una relación con el paciente y dejar que el paciente también sepa. Les agradezco mucho, voy a estar el próximo sábado, no me acuerdo ni con qué voy a estar, creo que es disfunciones, ¿no? Correcto, doctor Sholko, disfunción sexual Mañana, en hombres y mujeres. Profesionales de salud, a la 1:00 p.m, damos una charla, un webinar solo para profesionales de salud, enfermeras, homeópatas, iridólogos, internistas, neurólogos, etcétera, etcétera, donde hablamos específicamente de un producto. Contame, Clau, cómo... Así es, doctor. Bueno, tenemos muchas preguntas acerca de cuáles son las cantidades correctas para dar este donador de cisteína a las personas que han tenido una situación de cáncer o que están en radioterapias y quimioterapias. Y bueno, creo que eso lo puede tocar porque son muchas preguntas de la misma, de esa situación, Doc.
No sé si el Muy bien. doctor Entonces, Wilson y usted lo no pueden me voy hacer. a poner, no me voy a poner, adelante, perdón. Entonces, cualquiera de los dos lo puede contestar. Y ya Sí, después voy con las preguntas específicas de cáncer, ¿le parece? perfecto. Es muy simple, nosotros no vamos a contestar si está de acuerdo el doctor Duque, dosis del donador de cisteína, porque nosotros no estamos haciendo una publicidad del donador de cisteína. Por eso puse la cirugía, por eso puse el ozono, por eso puse la radioterapia, yo no hablé mal de nada. Lo que yo les digo es que existen porque la multivitamina con resveratrol también tiene su uso. Lamentablemente no había leído bien la bibliografía y cuando me puse antes de ayer encontré bibliografía muy buena acerca de la combinación del donador de cisteína, el resveratrol, la vitamina C y el beta-caroteno. Y sí, cuando habló el doctor Piris, me acuerdo de comer natural, préstenle atención porque lo que estamos comiendo es basura, lleno de cosas cancerígenas. No les quiero hablar de la Coca-Cola, la Fanta o la Mirinda, porque me van a decir, ah, no, doctor, yo tomo Paso de los Toros. Entonces no quiero hablar de eso porque nadie lo debería consumir, ni lo compren, no se los muestren a sus hijos. Lamentablemente, sí, realmente esto es una cosa grave y creo que nosotros debemos conocer también nuestras alternativas. Te agradezco muchísimo, ojalá podamos hablar un poquito más, pero lamentablemente estamos pasados de tiempo. Así Clau, es. te agradezco mucho, una Ah, maravilla el doctor José Doctor Wilson. Eduardo, Adelante. doctora Claudia, muchas gracias por la invitación. Fue maravilloso.